Polimorfismo. Podemos ver que aquí el primer concepto que nos aparece es calidad de polimorfo y la característica de polimorfismo en biología, así que no nos sirve. Vamos entonces con lo que nos dice aquí, polimorfismo, según la gente de Wikipedia. El polimorfismo en informática, en programación orientada a objetos, se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito que deben cumplir los objetos que se utilizan de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía. La apariencia del código puede ser muy diferente dependiendo del lenguaje que se utilice, más allá de las obvias diferencias sintácticas. Por ejemplo, en un lenguaje de programación que cuenta con un sistema de tipos dinámicos, en los que las variables pueden contener datos de cualquier tipo u objeto de cualquier clase, como Smalltalk, no se requiere que los objetos que se utilizan de modo polimórfico sean parte de una jerarquía de clase. Eso es un ejemplo específicamente de un lenguaje de programación llamado Smalltalk, pero a nosotros nos interesa más que todo es en Java. Y básicamente de la descripción que vemos acá de lo que es polimorfismo no se entiende específicamente bien qué es lo que es. Así que gracias amigo Wikipedia, busquemos otra definición. Veamos qué nos dice la página arroba.com. El polimorfismo es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos, juntos con la abstracción, la encapsulación y la herencia. Para entender qué es el polimorfismo, es muy importante que tengáis bastante claro el concepto de la herencia. Sabemos lo que es la herencia, que es que una clase obtiene los métodos, los nombres y los constructores de una clase padre, al derivarse de ella con la palabra extend. Por tanto, recomendamos que veáis la entrada en la que hablamos de herencia. Ok, para empezar, con esta entrada se ha de decir que el término polimorfismo es una palabra de origen griego de muchas formas. Quiere decir muchas formas, múltiples formas. El término se utiliza para referirse a la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos de tipo distinto. Seguimos con lo mismo. Como esta definición quizás es algo difícil de entender, vamos a explicarla con ejemplos que pusimos en la entrada de la herencia. Ok, no hemos visto la clase de herencia con ellos, pero vamos a tratar de entender qué es lo que él está tratando de decir. Veamos acá, tenemos una selección de fútbol que es un objeto del tipo abstracto y tenemos 3 objetos que son futbolista, entrenador y masajista que integran o pertenecen a la selección de fútbol. Podemos ver acá que ellos deberían estar heredando un nombre, un apellido, una edad, deberían heredar los métodos viajar, concentrarse, entrenamiento y partido de fútbol. Y que cada uno de ellos tiene en este caso dorsal, demarcación, entrevista, planificación, entrenamiento, identificación, titulación, años de experiencia y dar mensaje. Ok, en este diagrama y en adelante no vamos a poner los constructores y métodos getters, setters con el fin del diagrama que nos quede grande e inentendible, aunque en un buen diagrama de clases debería aparecer para respetar el principio de encapsulamiento de la programación orientada a objetos. El primer ejemplo del polimorfismo es que la selección de fútbol, que es la clase padre, puede tomar distintas formas. Quiere decir que se puede instanciar con cualquiera de los instanciadores de sus hijos. Quiere decir que selección de fútbol puede instanciarse como una nueva selección de fútbol, puede instanciarse como un nuevo entrenador,
puede instanciarse como un nuevo futbolista o puede instanciarse como un nuevo masajista. Todos objetos descendientes de selección de fútbol según el esquema que ya presentamos. ¿Qué diferencia particular habrá? Simple, que los métodos a los que tendrá acceso estarán relacionados o vinculados con el objeto con el cual se inicializó. Sin embargo, la información contenida dentro del objeto estará netamente relacionada solo con selección de fútbol. ¿Qué ventaja trae esto? Que selección de fútbol como tal puede utilizar el método de un entrenador o utilizar el método de un futbolista dependiendo de cómo sea inicializado. Entonces veamos lo siguiente. Nuestro amigo de Jarroba acá describe que si inicializamos una selección de fútbol, o mejor dicho, si definimos dentro de la clase futbolista métodos como entrenamiento y partido de fútbol, que según lo que vimos aquí arriba eran métodos pertenecientes a la clase padre, si hacemos eso, entonces al reescribirlos tendrá un comportamiento específico. Y veamos que acá él coloca simplemente mensajes que son de clase entrenador o de clase futbolista, de clase futbolista. Y asimismo hace el caso para el de masajista. ¿Qué es lo que queremos establecer? Simple, que en el momento que selección de fútbol sea inicializado como un objeto de cada uno de los tres tipos de objetos, sus métodos propios que fueron reescritos serán como heredados de manera inversa. Estamos hablando, no es una herencia inversa, estamos hablando es que tomará la forma de la clase del hijo con el que fue inicializado. Por eso se considera polimórfico. Por tanto, al inicializarlo con la forma de un hijo, este permitirá utilizar los métodos reescritos que estén contenidos en la clase padre, con las características de funcionamiento de lo que se encuentra dentro del hijo. Veamos las conclusiones y aclaraciones que nos dejan en Jarroba. Como hemos visto, el polimorfismo es un concepto un poco más avanzado que la herencia y puede ser muy útil a la hora de jerarquizar y querer dar un comportamiento o un patrón de comportamiento común a una serie de objetos que heredan de la misma clase. De esta entrada no hemos visto todo lo referente a polimorfismo, ya que nos quedaría ver un concepto un poco más avanzado en Java y en otros lenguajes también, como lo son las interfaces. Ya nosotros vimos interfaces y vimos que lo que implica es definir reglas específicas para el funcionamiento de una clase. Las clases abstractas puras, referido a las interfaces, de las cuales hablaremos en otra entrada, para terminar de ver lo que es polimorfismo. Por último, es muy probable que los que estéis empezando la programación orientada a objetos no veáis mucho sentido a esto del polimorfismo, y al principio es normal. Solo os debo decir que a base de experiencia se le encuentra sentido al polimorfismo. Por tanto, si tenéis que hacer alguna práctica en la universidad o lo que sea que tengáis que utilizar polimorfismo, intenta entenderlo y hacer lo que les pidan, porque entenderlo 100% es complicado y requiere de experiencia para ello. En resumen, para mí, como programador de Java, lo que encuentro interesante del polimorfismo, aparte de que un objeto cambie los métodos al tener los mismos nombres de métodos, y si el objeto cambia de clase, entonces los métodos cambian de características. El polimorfismo como tal te da esa posibilidad
de utilizar métodos diferentes con una misma clase, solamente cambiando el tipo de instancia de la clase. Podríamos tener dos clases, como lo mencionó el compañero, selección de fútbol, que aunque son de la misma clase y se deberían entender entre ellas, ejecutan actividades diferentes porque fueron instanciadas como objetos diferentes y por tanto sus métodos funcionan distintos. Ventaja particular de esto: hacer que la clase que se está creando sea compatible con otras clases por tipo de clase y que sus métodos sean heredados de otra clase subyacente a ella, en lugar de sus métodos propios inicialmente. Ventaja particular: que modificas los métodos sin modificar propiamente a la clase, sino instanciando la clase como otra clase. Antes de comenzar con nuestro ejemplo de polimorfismo, vamos a definir lo que es el Javadoc. Lo que normalmente para nosotros, cuando colocamos JOptionPaint JavaSwing, nos aparece acá la clase JavaSwing, nos aparece public class JOptionPaint stem JComponent implement y una descripción de lo que hace este método al que estamos invocando. A este documento que aparece acá con distintas características, warnings y distinta información de argumentos, se le conoce como Javadoc, pero busquemos la definición. Eso aplica para todas las clases de Java. Javadoc es una utilidad de Oracle para la generación de documentación de APIs en formato HTML a partir de un código fuente Java. Javadoc es el estándar de la industria para documentar clases de Java. La mayoría de los IDEs los generan automáticamente, gracias a nuestros amigos de Wikipedia. Entonces, continuando con polimorfismo, lo primero que vamos a crear van a ser dos clases. Tres clases necesitamos inicialmente. Voy a crear una que va a ser persona. Voy a crear una segunda clase que voy a llamar empleado. Y voy a crear una tercera clase que voy a llamar jefe. Y vamos a especificar algo sencillo. Persona es una clase padre. Y para nosotros una persona va a tener un nombre y un apellido. Además de eso, necesita su método simple que no hace nada y un método simple que obtenga nombre y apellido y los guarde en nombre y apellido. Estos métodos, si se dieron cuenta, los generó técnicamente automáticamente Java por mí. Ahora, empleado hereda de persona y por ende está heredando sus métodos. Pero adicionalmente a eso podemos decirle que tiene que tener un método propio y un segundo método. No tenemos variables todavía, vamos a declarar una variable adicional empleado. Digamos que un empleado debería tener un sueldo o un salario, como lo llaman en otros países, y un constructor que obtenga sueldo, nombre y apellido. Y veamos cómo lo declara acá. Utiliza el super para invocar el constructor del padre, que ya de por sí obtiene nombre y apellido, y utiliza sueldo para colocar el sueldo dentro de la variable de empleado. Y jefe, vamos a decir que hereda de empleado. Y un jefe también debería tener una variable adicional que se llame cargo. Generamos simple, generamos obteniendo cargo y generamos obteniendo todos los elementos anteriores. Al utilizar el super está utilizando el método constructor de su clase padre. Ok,
Ahora, ¿qué queremos establecer en este caso? Simplemente vamos a establecer que dentro de sus constructores, podríamos hacerlo también dentro de los métodos, pero lo vamos a hacer con los constructores, que es más sencillo. Vamos a colocar un pequeño mensaje dentro del constructor para decir que se ejecutó el constructor de jefe. Igual para el constructor de empleado, lo voy a colocar empleado. E igual para el constructor de persona, y le voy a colocar persona. Y ahora veamos algo simple. P1, vamos a colocar persona, P1 igual a persona. Me faltó new persona. Y le vamos a pasar un nombre y un apellido. En mi caso le estoy colocando José Contreras. Pero ahora vamos a crear una persona P2. Vea que nos permite por polimorfismo crear personas del tipo empleado y personas del tipo jefe. Si lo colocamos como empleado, podemos utilizar el método de creación, de personas, o mejor dicho, el método de creación de empleado para especificar cómo se va a crear una persona. En esencia, persona 1 y persona 2, los dos son personas y solamente contienen la información que persona tiene. Quiere decir que este método que se encuentra acá, donde nos dice que hay que especificarle un sueldo porque persona solicita un sueldo, el sueldo se va a perder porque no se va a guardar en ningún lado. Pero el método con el que se va a crear persona 2 va a ser con el método de empleado. Y persona 3, en este caso podríamos simplemente solicitar el cargo. O aquí podemos colocar gerente 1000 Vladimir Usati. Claro, todos quisiéramos ser jefes, ¿cierto? Ok, entonces, de esta manera solamente estoy creando los objetos y cada uno va a ejecutar un constructor en específico, pero dense cuenta que todos son objetos del tipo persona. Quiere decir que si yo coloco acá P1 punto, solamente me da acceso a nombre y apellido y no me da acceso a ninguna otra información, porque P1 es del tipo persona, pero P2 punto, es que P2 está en mayúscula. Solamente me da acceso a nombre y apellido porque el objeto es del tipo persona. Quiere decir que toda otra información que estaba contenida entre los subhijos no fue utilizada, aunque se utilizan los métodos de creación de los mismos. Veamos. Podemos ver que en el primer caso ejecutó el constructor de persona. En el segundo caso, ejecutó primero el constructor del padre y después el constructor de empleado. Y después en el último caso, ejecutó los tres constructores para llevar a cabo el trabajo. Aunque las tres terminaron guardando la información en un objeto del tipo persona donde mucha información se perdió. Claro, uno se pregunta, ¿pero qué ventaja tiene esto? A veces, cuando queremos construir un objeto con un área en específico, pero el objeto no queremos que sea, por dar un ejemplo, una figura geométrica. Una figura geométrica me interesa su área, pero no me interesa el resto de la información que va a estar asociada a ella. Pero me interesa que esa área se entienda o se pueda polimorfiar o crear otro objeto con características diferentes que ocupe la misma área. Entonces, al crear todos los objetos como una figura genérica, pero solicitar que cada uno se construya como un triángulo, un cuadrado o un círculo, vamos a tener distintas formas de calcular el área, pero al final el valor que va a tener área va a ser entendible entre todos ellos, aunque cada uno calculó el área de manera diferente, de manera automática en la creación del objeto.
Entonces, la ventaja sería, como tal, obtener el área de cada objeto y hacer que puedan trabajar entre ellos siendo objetos de la figura padre, más no siendo objetos independientes. Quiere decir, si yo quisiera sumar el área del objeto triángulo, el objeto cuadrado y el objeto círculo, sería un inconveniente hacerlo con los métodos de triángulo, de cuadrado y de círculo, pero con los métodos de un objeto que sea del tipo figura, sí se podría hacer, y si todos fuesen figuras que se construyeron con áreas calculada como cuadrado, calculada como triángulo, calculada como círculo, pero son figuras al final, entonces son compatibles entre ellos. Y de esa manera establecemos lo que habíamos dicho de que pueden entenderse mensajes sintácticamente iguales desde objetos diferentes. A eso es a lo que llaman polimorfismo. Para mí sigue siendo polimorfismo el poder cambiar la característica del objeto que se instancia y los métodos que van a pertenecer a este objeto, así como los métodos a los que tienes acceso que van a cambiar dependiendo del tipo de clase con la que trabajes, aunque se llamen igual, aunque eso también tiene un nombre al que conocemos como sobrecarga de métodos o sobrecarga de constructores. Ahora, continuando con el proceso, deberíamos establecer dentro de nuestro programa o nuestra clase persona, establecer, veamos acá, esto que está acá lo marca slash asterisco asterisco. A esto se le conoce como la descripción de un Javadoc. Y aquí nosotros colocamos clase que representa una persona. Y entonces de esta manera estamos especificando qué hace, voy a guardar, qué hace persona. Y aquí nos dice polimorfismo. Polimorfismo es el proyecto. Y nos dice public class persona que extiende de objeto, o sea, es un objeto genérico, hereda todos los métodos de objeto por defecto. Y dice que es una clase que representa una persona. Sin embargo, si nos vamos para acá, para empleado, nos dice que empleado no tiene Javadoc. Y aquí que persona no tiene Javadoc. Incluso que persona que recibe string y apellido no tiene Javadoc. Sigamos entonces generando Javadoc. Antes de eso vamos a colocar aquí la herramienta arroba y veamos que nos permite colocar autor, deprecate, que es para decir que el método o la clase se encuentra en desuso, param, que permite identificar los parámetros que ella contienen, y dentro de parámetro podríamos colocar nombre y decir que esto es, vamos a ver qué nos dice acá, param no puede ser utilizado en la clase. ¿Qué quiere decir eso? Que param debe ser utilizado en los métodos. Podemos utilizar sí, que es véase una información específica, serial, que es para darle un código en específico a cada método. Since, desde qué época existe el método. Y versión, para darle una codificación muy parecida a serial, solo que con características diferentes, mientras que versión sería para decir que es la creación del método o de la clase número X. Serial sería como para codificarlo dentro de un código, aunque son más que todo nombres o características informativas que no nos van a representar mayor cambio dentro de nuestro código, pero sí nos puede permitir ver hipervínculos que nos lleven a otras clases. Por otro lado, este arroba vamos a quitarlo para que no quede solo. Por otro lado, imaginemos acá, le colocamos slash asterisco asterisco, asterisco slash, y automáticamente nos colocó los dos parámetros, nombre y apellido. Y aquí, describe al nombre de la persona. Y vamos a colocar en el de abajo lo mismo, pero que describe al apellido. Describe al apellido. Y entonces veamos lo que ocurre cuando le damos control espacio acá. Me sigue diciendo que no hay Javadoc encontrado para persona, porque a este no se lo definimos. Pero nos dice que public persona, string nombre, string apellido, tiene dos parámetros. Y mira que nos muestra una codificación automática, parámetro, nombre y apellido. Y describe el nombre de la persona, describe al apellido de la persona.
Entonces estamos hablando de que de esa manera, como lo copiamos acá, slash, asterisco, 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 todo en cada línea y asterisco slash, nos permite definir qué es cada elemento, o mejor dicho, nos permite definir el Javadoc y cada uno de los elementos del método o de la clase. Veamos qué otras opciones nos permite. Deprecate, excepción, param, synthesis y throw. Throw es para identificar las cosas que nos pueda arrojar, o el throw que deberíamos tener en cuenta. El since, como ya mencionamos, es para ver desde cuándo implementamos este código. Cuando queremos llevar en un programa muy grande al que se le hace mantenimiento cada cierto tiempo o actualizaciones cada cierto tiempo, desde cuándo estamos utilizando ese método para tener en cuenta si necesita hacérsele una revisión al método o no. Tenemos excepción, es tomar en cuenta las excepciones que se pueden producir dentro de un método. Es para especificarle al usuario que va a utilizar nuestra clase que fue creada por nosotros, valga la redundancia, qué excepciones puede esperar encontrarse cuando utilice nuestra clase. De esta manera, entonces, hemos explicado básicamente cómo es o qué se caracteriza el polimorfismo y en qué se caracteriza el Javadoc.